Quiero empezar diciendo que no soy una buena persona, aunque intento serlo. Tuve un pasado problemático. Me mezclé con la gente equivocada en internet y con muchas ideologías tóxicas. Comencé a acosar cuando tenía 16 años, después de que mi primera novia me dejó por otro chico y yo, en mi dolor, terminé leyendo sobre experiencias similares en foros en los que no debía haber entrado. Ahí saqué la idea de vengarme de ella. A medida que crecí, empecé a estar cada vez más de acuerdo con ciertas ideas sobre las mujeres que me convirtieron en un hombre patético e inseguro. Me apegaba excesivamente a mis parejas y quería tener el control total, siempre con el temor de que pudieran estar engañándome o haciendo algo más para intentar lastimarme. No ayudaba el hecho de que siempre me apresuraba a entablar relaciones, tratando de evitar ese sentimiento de soledad absoluta que venía con la soltería. Eso trajo consigo parejas que me hirieron, parejas a las que yo herí y algo de destrucción mutua asegurada. Mi inseguridad y desconfianza me convirtieron en un acosador algo hábil y espiaba secretamente a mis parejas como pudiera. No compartiré aquí los métodos que utilicé porque eso podría invitar a otros a intentar lo mismo y ese no es mi objetivo. Cuando tenía 24 años, mi comportamiento de acoso y odio casi me mete en la cárcel. Recibí una orden de restricción y me obligaron a asistir a clases de manejo de la ira y a terapia. Fue la primera vez que tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones aborrecibles, y aunque seré el primero en admitir que estas consecuencias no fueron tan severas como algunos querrían para personas como yo, terminaron ayudándome a enderezar mi camino. Mi terapeuta era una mujer mayor a la que llamaré la señora Price. Ella me ayudó mucho a lidiar con mis problemas, con todo el odio y las inseguridades profundamente arraigadas que tenía. Si no fuera por ella, yo no sería quien soy hoy, 6 años después. Ella conoció cada cosa mala por la que pasé, cada cosa horrible que hice, y me mostró una amabilidad y comprensión que nunca pensé que merecía. Con el tiempo, se convirtió en una especie de figura materna para mí, y aunque los 26 años habían progresado tanto que mis visitas se volvieron más esporádicas, seguía en contacto con ella a través de correos electrónicos y redes sociales. Hace 3 años conocí a Emma, una chica hermosa con una personalidad alegre y un corazón de oro. Siempre usaba suéteres y bufandas en tonos verdes y rojos apagados. Tenía un cabello castaño sedoso que le llegaba hasta la espalda y un par de anteojos redondos que completaban ese aspecto acogedor que me hizo sentir atraído hacia ella de inmediato. Sintiendo que podía actuar mejor ahora que había superado muchos de mis problemas, entablé una conversación con ella. Desde nuestra primera interacción, sentí estática en el aire. Era una persona tan divertida para hablar que todo lo que decía captaba mi interés de inmediato. A pesar de mi acercamiento repentino, ella fue amable y, tras una primera cita improvisada, terminamos siguiéndonos en redes sociales e intercambiando números de teléfono. La atracción instantánea fue mutua, eso estaba claro. Hicimos planes para salir de nuevo la semana siguiente y con el tiempo, nuestras citas se volvieron más frecuentes a medida que nos involucrábamos más en la vida del otro. Emma era escritora de fantasía ligera y tenía un blog en el que publicaba historias cortas. Era bastante popular e incluso tenía una novela en proceso. Cuando leí sus obras por primera vez, fui transportado de inmediato a los mundos que ella retrataba con papel y pluma. Realmente, mi nueva amiga tenía un talento claro y ese aspecto hizo que me enamorara aún más. Aún así, me aseguré de tomarlo con calma. Quería que ambos nos conociéramos mejor antes de pedirle que fuera mi novia. Después de 5 meses, fue Emma quien me confesó su amor. Me hizo muy feliz escuchar eso de ella, pero sabía que no podía empezar una relación sin hablarle de mi pasado. Así que lo hice. Le conté todo, las cosas que había hecho y las que me habían hecho a mí.
Traté de ser lo más crudo posible, sin excusar mis acciones de ninguna manera y para demostrar que estaba intentando ser un mejor hombre. Y la dulce Emma decidió darme una oportunidad. Era verdaderamente un ángel, y me prometí a mí mismo que sería el mejor novio posible para ella. Nuestra relación se desarrolló mucho más rápido después de eso. Y aunque a menudo me sorprendía pensando en revisar su teléfono buscando algo sospechoso mientras lo dejaba desatendido, o intentaba mirar la lista de personas que seguía en sus cuentas, siempre me detenía antes de actuar. Hice mi mejor esfuerzo por confiar en ella, y siempre fui honesto con ella sobre esos pensamientos. A veces, ella misma me mostraba con quién estaba hablando, tratando de calmar mis preocupaciones cuando más me costaba. Emma se preocupaba profundamente por mí y quería que mejorara. Su apertura era tan refrescante, algo que nunca había experimentado. Su apoyo era lo más importante para mí y con el tiempo logré sentirme a gusto estando con ella. Todavía había momentos en los que sentía preocupación o la necesidad de hacer algo propio de un acosador, pero se volvió mucho más fácil de manejar, ya que no tenía motivos reales para dudar de Emma en lo más mínimo. En mis momentos más felices, consideraba tanto a Emma como a la señora Price mis salvadoras. Pero todo cambió cuando llevábamos cerca de 1 año y medio de relación. Emma era la única hija y seguía muy involucrada en la vida de sus padres, a pesar de vivir sola y ser solo 1 año menor que yo. No podía decir lo mismo de mí. Mis padres me odiaban por haberme convertido en una persona tan horrible y no estaban dispuestos a darme una segunda oportunidad. Entendía su postura, pero eso no hacía que doliera menos. Era época de invierno y los padres de Emma nos invitaron a un viaje a las montañas. Para ese entonces, ya nos conocíamos desde hacía tiempo y gracias a su amabilidad, sin duda de ahí lo sacó Emma, sentí que tenía una familia otra vez. Trágicamente, no pude ir, ya que mi trabajo me mantuvo especialmente ocupado en los días previo a la Navidad. A veces deseo haber ido. Tal vez las cosas habrían sido diferentes. El día antes de la víspera de Año Nuevo, un hombre me llamó por teléfono afirmando llamarse Hank, uno de los tíos de Emma. Dijo que yo figuraba como contacto de emergencia de ella y me dio las malas noticias. Emma y sus padres habían tenido un accidente. Al parecer, un oso logró entrar en su cabaña y las cosas se pusieron feas. El oso mató a sus 2 padres y aunque Emma resultó casi ilesa, salvo por unas pocas heridas menores, la experiencia la traumatizó gravemente. Es muy mala suerte encontrarse con un oso durante el invierno, dijo él con solemnidad. No pude haberlo dicho mejor, y ese mismo día me encontré corriendo al hospital donde estaba Emma. La mujer que yacía en esa cama de hospital estaba casi irreconocible. Tenía vendajes blancos envueltos alrededor de su brazo izquierdo y la parte superior del muslo, con algunas manchas de sangre secas visibles en varios puntos. Realmente, las lesiones no parecían tan graves, pero su expresión, era una expresión que nunca había visto en su rostro. No era ira ni dolor, sino un vacío absoluto. Una enfermera me dijo que todavía estaba en choque emocional y que podría tomar semanas o incluso meses para que se recuperara. Cuando intenté hablar con ella, me respondió con un tono seco y monótono. Sus ojos se veían muertos, como si no quedara nada de la mujer que amaba. Más tarde descubrí que sufría pérdida de memoria. Pasaron las semanas e hice que se mudara conmigo para poder cuidarla. Fue un tiempo incómodo, pero genuinamente quería atenderla y ayudarla a recuperarse. Se volvió torpe y había olvidado incluso las cosas más básicas. Tuve que enseñarle cosas como comer adecuadamente y cómo cocinar. Estaba reaprendiendo muchas cosas, incluidas algunas que ella misma me había enseñado en el pasado,
y la mayoría de sus amigos y familiares estaban muy preocupados por su bienestar. Busqué la ayuda de especialistas en el campo médico y me dijeron que probablemente se debía al alto estrés o tal vez alguna lesión en la cabeza que no conocíamos. Después de realizar algunos estudios, nos dijeron que no pudieron encontrar tal lesión. Al menos su capacidad para reaprender estas habilidades no se vio impedida en lo más mínimo, y parecía que su mente estaba tan aguda como siempre. Fue un tiempo difícil y con la pérdida de memoria, también me vio obligado a gestionar sus redes sociales y anotar sus contraseñas mientras ella se reajustaba. Esto me dio mucho poder no deseado sobre todos sus mensajes e información, pero me sentí orgulloso de poder luchar contra esos impulsos con relativa facilidad. 6 meses después, las cosas volvieron a un estado algo normal. Emma aprendió las cosas rápido y parecía volverse más eficiente que antes. Sin embargo, eso también vino con un cambio en su personalidad. Su actitud alegre y amable cambió por una más seria e indiferente. Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente, como si mi Emma ya no estuviera allí. Al principio, ni siquiera me abrazaba, y yo no quería intentar ningún tipo de intimidad sabiendo que no recordaba sus sentimientos por mí. Ni siquiera dormíamos juntos. Simplemente dejé que ella durmiera en mi cama mientras yo dormía en el sofá. A medida que empezó a mejorar y cuestionó cuál era nuestra relación, le dije que ella podría decidir eso una vez que procesara sus sentimientos por mí. Por mucho que me doliera, no quería que se sintiera obligada a estar conmigo si ya no sentía amor. Poco después, empezó a demostrar afecto de formas extrañas. Me mordía, con el tiempo con mayor intensidad, y me lamía los brazos o el cuello. Todo esto mientras seguía reacia a abrazarme a menudo, o incluso a besarme. Después de eso, comencé a despertarme a mitad de la noche y a encontrarla de pie junto a mí, mirándome fijamente. A menudo, yo soltaba un grito de horror ante la visión repentina de una figura oscura frente a mí, pero como se convirtió en algo frecuente, me acostumbré. Cada vez que le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que no podía dormir esa noche y que verme dormir le ayudaba a conciliar el sueño también. Empecé a preocuparme cada vez más, pero como nunca me hizo daño mientras dormía, intenté soportarlo lo mejor que pude. Para simplificar las cosas, hice que usara uno de mis correos electrónicos para que aprendiera a usar mi computadora al principio, ya que su laptop quedó destruida en el ataque. Después de que se reajustó, se le hizo costumbre seguir usando ese correo mientras usaba mi PC, a pesar de que en su teléfono tenía su correo normal. No parecía encontrar ninguna razón para cambiar de cuenta ni para gestionar múltiples perfiles. Se sentía cómoda simplemente usando lo que estuviera en cada dispositivo de forma predeterminada. Hace unos meses, mientras usaba mi computadora a solas, decidí revisar mi historial de búsqueda para buscar un sitio web que había visitado el día anterior y cuyo nombre había olvidado. Naturalmente, las búsquedas allí eran una mezcla de las mías y las de ella, así que no le di importancia cuando vi búsquedas aleatorias de videos que yo no busqué, o algún sitio extraño por aquí y por allá. Bueno, eso fue hasta que una búsqueda específica me llamó la atención. Trabajos que involucren cadáveres frescos. Eso fue bastante desconcertante, pero traté de racionalizar que tal vez ella estaba escribiendo de nuevo y necesitaba algo de inspiración. Después de todo, su pérdida de memoria también trajo cambios en sus intereses y aunque ya no le gustaba escribir, desarrolló un gusto por el horror que podría estar llevándola, tal vez, a escribir historias de un género diferente. La extraña búsqueda me dio curiosidad y comencé a mirar más abajo en el historial. Pude encontrar mucho sobre crímenes reales, leyendas urbanas y encuentros cercanos con monstruos. También noté que, cada pocas semanas, buscaba informes sobre el incidente que le quitó la vida a sus padres,
a menudo revisando las publicaciones originales y las pocas actualizaciones hechas durante los primeros meses. Aunque no parecía recordarlo, aparentaba haber ganado una especie de curiosidad morbosa por el tema. A medida que retrocedía más cerca de la Navidad, cerca del momento en que empecé a enseñarle a usar mi computadora, encontré resultados de búsqueda más crudos como rituales humanos, cómo mostrar emociones, cómo vivir con otros, sitios comunes de animales atropellados, buscado específicamente con el nombre de nuestro pueblo en la búsqueda. ¿Es sociablemente aceptable comer a otro humano? Tuve un sentimiento profundamente inquietante, pero aún no podía llegar a ninguna conclusión. A partir de entonces comencé a observar a Emma más de cerca y al mismo tiempo, ella comenzó a involucrarse más en las tareas del hogar. Aunque se negaba a cocinar, siempre me observaba preparar las comidas para ambos. En una ocasión, le corté el dedo mientras picaba unos vegetales y antes de que pudiera reaccionar, Emma lo tenía en su boca succionando la sangre. Dijo que solo quería ayudar, pero decidí ser más cuidadoso después de esa extraña exhibición. Cuando me miraba, notaba cómo su comportamiento tranquilo ocultaba algo detrás. Algo que no podía entender en ese momento, pero que aún así me hacía sentir incómodo. Decidí instalar una cámara oculta con visión nocturna en mi sala de estar, apuntando al sofá donde yo dormía. Revisé las grabaciones nocturnas en una aplicación de teléfono que venía con la cámara y noté que sus visitas nocturnas continuaban. Ahora, si es que no fue así desde el principio, ocurrían cada noche. Con el tiempo, instalé más cámaras ocultas por la casa, asegurándome de que no fueran muchas para reducir la posibilidad de que las encontrara. Después de ver las grabaciones, noté que tenía el hábito de quedarse siempre frente a la ventana, espiando a través de las persianas y mirándome mientras me iba en el auto. Luego, caminaba hacia mi computadora o se sentaba y simplemente miraba videos o leía cosas todo el día. Esa expresión en blanco inalterable que solía tener regresaba y solo se iba una vez que yo volvía o cuando ella tenía que salir de casa. Originalmente, ella no salía mucho, pero a medida que se sintió más cómoda estando sola, gradualmente se acostumbró a ir por las compras por su cuenta mientras yo estaba en el trabajo, enviándome mensajes para preguntarme si quería algo. Sabiendo lo que sabía, esto también empezó a parecer sospechoso, así que un día decidí seguirla para despejar mis dudas. Ese día me tomé el día libre y le mentí, diciéndole que iba al trabajo. El día anterior, coloqué un rastreador en su auto que había comprado unos días antes, y esa mañana saqué a escondidas una muda de ropa y un par de binoculares en mi maletín. Luego conduje mi propio auto a un estacionamiento cerca de un local de renta de autos para alquilar uno por el día. Después de eso, me cambié de ropa. Revisé el rastreador en la aplicación y comencé a seguirla. Me sentí culpable por volver a mis viejas andanzas y decepcionar a la señora Price, pero me dije a mí mismo que esta vez no era por celos o inseguridad, sino por miedo por mi seguridad. Hizo lo que cualquier persona normal haría: visitar el centro comercial y algunas tiendas pequeñas. Lo que más me asustó fue lo que descubrí que hizo después. Seguí a Emma de regreso a casa, asegurándome de mantenerme alejado, y estacioné el auto a unas calles de distancia, lo suficientemente lejos para no ser notado y lo suficientemente cerca para usar mis binoculares. Después de que ella se estacionó y llevó las compras adentro, miré mi teléfono y accedí a la aplicación de la cámara para verla en tiempo real. Sacó todo de las bolsas y puso cada cosa en su lugar respectivo, pero dejó un bloque de carne cruda. Creo que era de res. La dejó afuera en la barra. A continuación, tomó un trapeador y un balde. Se quitó toda la ropa, la arrojó en un sofá cercano, agarró un trozo de carne y
empezó a comerlo. Se me revolvió el estómago mientras miraba desde el auto a mi ahora exnovia comiendo carne cruda, sin nada de ropa encima. La sangre fresca goteaba por su boca hacia su pecho y abdomen de una manera que me recordó algún tipo de ritual satánico o algo parecido. Sentí náuseas, inseguro de si se trataba de algún tipo de enfermedad mental o algo más. Y la baja calidad del sonido de masticar y sus gruñidos simplemente añadieron más extrañeza a esa experiencia bizarra. Luego, mientras me recuperaba del impacto e intentaba dar sentido a lo que estaba viendo y oyendo, recordé su historial de búsqueda y su extraña fascinación por el ataque que mató a sus padres. Yo creo en lo paranormal, pero nunca había experimentado nada por mi cuenta. Y me pregunté si lo que atacó a Emma y a sus padres aquel día no fue un oso, sino algo más. Si tal vez, solo tal vez, mi amada novia también había sido víctima del monstruo, y este había regresado fingiendo ser ella. Mirando de nuevo la transformación de video, ella siguió comiendo todo el trozo de carne, probablemente unos 2 kilos, aunque no podía saberlo con seguridad solo por el video, hasta que desapareció por completo. Era una cantidad de carne de locos que ningún humano debería comer en un solo día, mucho menos en una sola comida. Después de eso, trapeó el suelo, se limpió con unas servilletas, las llevó al baño y las tiró por el inodoro. Por último, se fue a duchar. Toda la evidencia de su banquete había desaparecido, de no ser porque yo tenía una grabación. Por lo que pude notar, era la primera vez que hacía algo así en la casa. Ninguna otra grabación mostraba que hubiera hecho algo parecido en el pasado. Esa noche regresé a casa fingiendo todavía que había trabajado. Afortunadamente ella no preguntó nada y pasamos la noche en paz. Por si acaso puse el teléfono en mi pantalón de pijama, agarré un cuchillo de cocina y lo deslicé debajo de mi almohada antes de irme a la cama. Daba vueltas y vueltas, incapaz de dormir lo más mínimo. De repente, escuché que la puerta de mi habitación se abría y fingí estar dormido mientras Emma caminaba hacia mí y se detenía justo frente al sofá. Entreabrí los ojos y vi a la mujer que solía amar. Su rostro estaba perfectamente iluminado por la luz de la luna, el mío oscurecido por la penumbra. Gracias a esa experiencia, pude entender la mirada en sus ojos. Esa mirada que me había provocado escalofríos varias veces, aunque no supiera por qué. Era hambre, un hambre voraz y primaria. Yo era su presa. No podía moverme. Mi respiración empezó a volverse pesada y tuve que hacer todo lo posible para mantenerla bajo control. Fingí estar dormido mientras esa cosa seguía mirándome. Sentí que estuve atrapado en ese espacio incómodo durante horas, pero fuera cual fuera el tiempo real, ella se fue después de un rato. Cuando sentí que el peligro había pasado, finalmente pude conciliar el sueño y me quedé dormido casi de inmediato. Me desperté de nuevo con un repentino pinchazo de dolor y encontré a Emma, o a la cosa que se hacía pasar por ella, arrodillada y mordiendo mi brazo izquierdo. Intenté zafarme y ella me arrancó un trozo de piel sin piedad. ¿Qué carajos te pasa?, pregunté, mientras la adrenalina recorría rápidamente mi cuerpo, poniéndome en alerta máxima. La empujé, agarrando el cuchillo con mi mano derecha y apuntándole mientras intentaba retroceder. Sus palabras salieron desesperadas, con una voz casi gutural y extraña. Lo siento, es que tu miedo me da aún más hambre. Salté hacia atrás en el sofá y puse mi mano libre en el respaldo para intentar darme la vuelta. Pero el peso que puse de repente hizo que el sofá se volcara hacia atrás. Tropecé del lado contra el suelo
cayendo sobre mi costado izquierdo mientras el cuchillo salía volando de mi mano y aterrizaba cerca, entre la puerta principal y yo. Miré hacia atrás y Emma saltó hacia mí como un animal, aterrizando junto a mi pierna izquierda y mordiendo mi pantorrilla. Incluso a través de la tela gruesa del pantalón que llevaba puesto, sentí sus dientes hundiéndose en mi piel como agujas afiladas. Mientras intentaba patearla con la otra pierna de forma torpe, usé mi mano sana para intentar alcanzar el cuchillo. Su boca no soltaba mi pantorrilla, y no fue hasta que logró arrancar otro trozo de mi carne que finalmente me soltó. Un agujero en mi pantalón con la sangre empapando la tela era la única indicación de que esa era mi única oportunidad para irme, ya que estaba claro que no podía pelear contra esa cosa. Gateé patéticamente hacia el cuchillo y lo recogí. Luego me apoyé contra la pared junto a la puerta principal para quitar el seguro mientras la criatura, ahora casi completamente salvaje, forcejeaba tratando de escupir la tela atascada en sus dientes. La siguiente parte fue borrosa. Recuerdo abrir la puerta y salir gateando antes de cerrarla detrás de mí. Creo que la adrenalina que corría por mis venas estaba trabajando horas extra, porque lo siguiente que supe fue que estaba corriendo por la calle en medio de la noche mientras esa cosa me perseguía. No sé cuánto tiempo duró eso, pero estoy seguro de que, si no hubiera cerrado la puerta mientras ella estaba distraída, me habría alcanzado antes de que me salvaran. No supe cómo ocurrió el rescate, ya que perdí el conocimiento cuando llegó la ayuda. Desperté unos días después, encontrándome con vendajes no solo en la pantorrilla y la muñeca, sino también en el estómago. Uno de los médicos me dijo que el daño que había sufrido requirió cirugía y que había 2 oficiales esperando a que despertara para tomar mi declaración. Les conté lo que había pasado y afortunadamente, mi teléfono sobrevivió al altercado con apenas unas grietas en la pantalla. Les mostré algo de lo que había reunido, dejando fuera mis teorías paranormales, y les dije que ella empezó a actuar cada vez más loca desde el accidente con sus padres. Después de explicarlo todo, me enteré de lo que pasó tras quedar inconsciente. Un camión con unos chicos de la universidad que volvían de una fiesta se topó con Emma en medio de la carretera, clavando sus dientes en un costado de mi abdomen mientras yo estaba desmayado. Dijeron que los faros del auto la asustaron y en ese momento notaron lo que estaba haciendo. Pensaron que era algún tipo de drogadicta e intentaron espantarla. Afortunadamente llevaban armas y tras unos disparos de advertencia, la cosa se escabulló hacia el bosque cercano. Los chicos llamaron a la policía y a una ambulancia por mí, y así fue como terminé en el hospital. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces, funcionarios del gobierno vinieron a mi casa y confiscaron mis cámaras y dispositivos electrónicos. No puse resistencia, aunque me molestó que no se me permitiera tener ninguna evidencia en video de lo que pasó. Me dijeron que no debería haber más problemas, pero que debería cambiar las cerraduras y conseguir un arma, por si acaso. La historia que se dio a la prensa fue que Emma había sufrido un colapso mental y me había atacado, pero huyó antes de que la policía llegara donde me encontraron los chicos y no ha sido localizada desde entonces. 9 personas han desaparecido en ese lapso de tiempo. Los primeros 5 eran personas sin hogar y lamentablemente eso significó que la policía no puso mucho esfuerzo en la investigación. Hace 2 semanas, un trabajador de carga, una enfermera y un profesor también desaparecieron. Esto causó un revuelo mayor en el público y esperaba que fuera solo una coincidencia, pero algo me decía que eso podría estar involucrado. Ayer descubrí que había una nueva víctima en las noticias. Fue la señora Price, a quien regresé para terapia después de recuperarme lo suficiente de la cirugía. Ahora me encuentro solo otra vez, asustado de que algo pueda venir e intentar terminar el trabajo.
Me pregunto si esto es un castigo por todos los errores que cometí en el pasado. Si probé un poco de una vida perfecta solo para que me la quitara una fuerza de la naturaleza. O quizás algo más malévolo. Si alguien a quien ama sufre un terrible accidente donde es el único sobreviviente y parece convertirse en una persona diferente después de eso, ten cuidado. Puede que ya no sea tu ser querido. Espero que les haya gustado la historia de hoy. Ya saben que si fue así, me pueden apoyar con un like, un comentario. No suelo traer este tipo de historias porque pueden ser un poco fuertes para la plataforma, pero bueno, espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto.